desigualdad de la distribución del ingreso del coeficiente de Gini. Y fíjense, claro, ha habido mejoras en todos estos años. Antioquia está por encima de Medellín. Claro, lo que estamos mostrando aquí, los datos, es que Medellín tiene una distribución desigual, claro, que va disminuyendo esa desigualdad, pero es incluso más desigual. Esta es Medellín área metropolitana. Sí, Medellín área metropolitana. La corregimos. Medellín área metropolitana tiene una desigualdad menor que el resto del departamento, el agregado del departamento. Y eso puede explicarse por muchas cosas, por ejemplo, por el hecho de que genera el 66% del PIB, que está cerca, que aquí están los centros industriales, los centros administrativos, los centros financieros, los mayores centros educativos, y de ahí para allá usted puede enumerar más cosas que lo hacen diferente al resto de la región del departamento. Índice de calidad de vida. El índice de calidad de vida es una medición que tiene que ver con las condiciones materiales de las personas. Este índice de calidad de vida, el mapa quedó un pelín borroso. Un pelín borroso, se ve como cuando uno se quita las gafas. Entonces yo podría quitármelas y lo vería doblemente borroso. ¿Okay? Pero el mensaje de este mapa es, donde hay mayor calidad de vida, es de nuevo área metropolitana y su área de influencia, y donde hay menor calidad de vida son en las regiones que están más alejadas de este sector. Y eso pues de nuevo es consistente con todo lo que hemos comentado. ¿Cuáles están las regiones que tienen los índices, los números de índices de calidad de vida más bajitos? Son la región de Urabá y la zona del Bajo Cauca. Entonces, aquí el punto importante es, mientras más nos alejamos de la centralidad, caen los índices de calidad de vida. Y aquí el índice de calidad de vida entendido como un índice multidimensional, que tiene varias variables. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que incluye calidad de vida y capital físico, acceso a la vivienda, servicios públicos, capital humano y escolarización, demografía, empleo y seguridad social en salud. Entonces, en la medida en que nos alejamos del centro, que las regiones tienen un indicador de calidad de vida más bajo con relación al área metropolitana, y en este caso pues en particular es Valladolid, porque estamos hablando de su región. Entonces, por ejemplo, los colores, el color rojo allá es Bajo Cauca, este color rosa es Urabá, y aquí en Urabá es importante, es que en Urabá también distinguimos una cosa que se llama Urabá Chocuana, donde tenemos a Vigía del Fuerte y Murindó, que son muy diferentes dentro de la subregión de Urabá con relación a los otros municipios que están en el área costera. O sea, el Urabá que es de Antioquia, pero que tiene más de Chocó que de Antioquia. Sí, eso. Sí, el Fuerte y Murindó. Hay un tema importante que son regiones, al interior de la región hay unas zonas, como lo llaman departamento, que son también muy diferentes. Entonces, si uno mira los indicadores de calidad de vida, en particular de Murindó y Vigía del Fuerte, pueden ser incluso de los peores del departamento. Este es el índice de pobreza multidimensional que, como les anunció yo, está asociado muy directamente con el índice de calidad de vida y tiene que ver con condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y acceso a servicios públicos domiciliarios. Una cosa que hace la diferencia entre los dos indicadores es que el primero lo produce el Departamento de Administración y Planeación Departamental y el otro lo produce Planeación Nacional. Y ahora la información, todos los datos, todos los indicadores los construye esta DANA. Pero son indicadores que los llamamos multidimensionales porque no incluyen una sola variable, sino un conjunto de variables. Es decir, el tema de bienestar, de nuevo, no es un problema solamente de ingresos, hay más cosas ahí. Bien. La historia aquí es similar. De nuevo, subregiones más alejadas del centro que es Valle de Aburrá, tienen unos menores índices, mejor dicho, unos mayores índices de pobreza multidimensional, mientras que de nuevo, más cercanos al centro tienen un menor índice de pobreza multidimensional. Fíjense lo que decíamos ahora. Si empezamos a mirar en
en el contexto de la generación del PIB, todos estos indicadores, tenemos una visión mucho más amplia de lo que está pasando en las regiones, no solo en términos de crecimiento, en términos de generación de riqueza, sino en términos de lo que ya se puede empezar a concebir como desarrollo, y es la posibilidad de que esa riqueza que se está generando, de que la calidad de las instituciones, de que la calidad de la educación, de que la posibilidad de acceder a mejor salud, mejores colegios, mejores universidades donde las hay, y explica cómo se están modificando o no las condiciones de vida materiales de los ciudadanos. Claro, aquí ya hay muchas cosas más sobre el papel. Está, por ejemplo, el tema de la calidad institucional, el tema de conservación de la tierra, el tema de las decisiones que van a determinar el qué hacer y la vocación económica de cada uno. Los indicadores que vamos a presentar a continuación, de nuevo, son consistentes con toda la historia que hemos contado, es decir, una mayor actividad económica hacia el centro. Este indicador que tenemos aquí, que se conoce como densidad empresarial, se interpreta como qué tan fuerte, qué tan grande y qué tan fuerte es el tejido empresarial de una región. De nuevo, la mayor densidad empresarial está en Valle de Aburrá, que supera por mucho otras regiones, y nos está diciendo que en esta subregión se tiene un proceso muy dinámico de creación de empresas, y eso implica creación no solo de PIB, sino también creación de empleo, y por tanto la posibilidad de que vía mecanismos del mercado muchas más personas accedan a disfrutar de esa generación. ¿Qué sigue en esta diapositiva? No, aquí hay una cosa importante, y es que obviamente las empresas más grandes se concentran en el Valle de Aburrá y en el oriente antioqueño, pero en el caso de Urabá, suroeste, pero tenemos subregiones no necesariamente son empresas grandes, son empresas pequeñas, es decir, microempresas. Entonces, la concentración en términos de la densidad empresarial está asociada básicamente a microempresas en las demás subregiones. La mayoría de las empresas grandes del departamento se concentran en el oriente y en la subregión de Valle de Aburrá. Obviamente, en el Magdalena Medio, pues hay unas empresas grandes, pues en este caso, pues empresas que están en petróleo, pero la concentración industrial, en este caso, pues, que llamamos empresarial, importante está de nuevo en la subregión del oriente antioqueño, en segundo lugar, y en primer lugar el Valle de Aburrá. Si miramos los datos, no a partir del año 2016, sino con anterioridad, la tendencia es similar. Es decir, no ha cambiado para nada el mapa. El mapa en términos de cómo se distribuye la masa empresarial a nivel regional. Bien, de nuevo, consistente con todos los datos, está lo que otro indicador muy de los economistas que tiene que ver con el mercado laboral. Ese indicador es la tasa de desempleo. De nuevo, en Valle de Aburrá tenemos por género, total, cabecera y el resto. Ya les voy a explicar qué es cabecera y el resto. Valle de Aburrá tiene una tasa de desempleo del 7,63, del 11,4 para mujeres, 7,63 para hombres, un total del 9,26. Cuando hablamos de cabecera, estamos haciendo referencia a la medición que se hace en área urbana, y el resto es las demás áreas por fuera de ese círculo de influencia. Las mayores tasas de desempleo se presentan en las subregiones de Valle de Aburrá y Urabá. Sobre todo en Valle de Aburrá hay una explicación importante de por qué tienen una tasa de desempleo más alta. Ahí cuál es. Los procesos migratorios. Lo mismo ocurre en Urabá. Los procesos migratorios. Es un atractor de gente que llega de todas partes del país, pero sobre todo de todas las regiones del departamento. Y eso explica por qué hay una tasa de desempleo consistentemente más alta, tanto para hombres como para mujeres.
Eso también se replicaría, como dice John, a nivel interno en cada subregión. Los municipios que son por naturaleza sectores netos de migrantes van a tener unas tasas de desempleo también. Y aquí hay algo importante. Claro, en cada subregión hay una especie de municipio líder, municipio centro, que jalona y de alguna manera dinamiza todos los procesos que ocurren al interior de la subregión. Y aquí hay algo importante, es que las mayores tasas de desempleo están en las mujeres. Y si lo miramos por grupos étnicos, por ejemplo, para la población afrocolombiana, aquí no están los números, pero encontraríamos que las mayores tasas de desempleo en grupos étnicos encontramos que son para la población afrocolombiana. Entonces, las desigualdades también tienen otro contexto, no solamente subregional, al interior de las regiones, entre hombres y mujeres, sino entre grupos étnicos. Este resultado, más lo que dice John, nos pone de relieve una realidad muy importante, y es: tenemos que repensar el municipio y las regiones a partir de enfoques diferenciales. Es decir, no solamente la diferencialidad que está determinada por la generación de ingresos, por la empleabilidad, por las dotaciones, o de nuevo por las calidades institucionales, etc., sino también en otras dimensiones, y una de las más importantes es el tema de género. ¿Qué de esta desigualdad en términos de generación de empleo, en términos de necesidades básicas insatisfechas, en términos de calidad institucional, estará recayendo con más fuerza sobre el género femenino? Seguramente, y es una conjetura que tal vez sea fácil de verificar, seguramente esas condiciones incidirán en temas súper indeseables, como por ejemplo maltrato en los hogares, maltrato sobre las mujeres en los hogares, maltrato sobre los niños y otra cantidad de dinámicas que caen con mucha fuerza sobre las mujeres. Aquí dentro del contexto de la fuerza laboral, cuando uno mira las tasas de ocupación, las menores tasas de ocupación de nuevo están en las mujeres, y también en términos de la generación de ingresos. Generan más ingresos los hombres que las mujeres. Pero hay un problema, como dice Wilman, que el problema también hay que abordarlo desde un contexto diferencial. No solamente, digamos, en términos de hombres y estas regiones más ricas o más pobres, sino que es que al interior de las regiones, entre los grupos poblacionales, hay diferencias sustanciales y bien importantes. Bueno, aquí es como lo mismo, pero más desagregadito por años. Tasas de desempleo en las subregiones y municipios de Antioquia según clasificación área y sexo. Entonces, de nuevo, esto es una clasificación, esto es de nuevo vocabulario de economistas. Lo que se conoce como desempleo oculto es personas que están buscando empleo, pero que están empezando a desincentivarse de buscar empleo. Fíjense que naturalmente son tasas menores, y eso que se conoce como desempleo abierto son las personas que efectivamente de manera activa y consistente están buscando empleo. Misma realidad. Esta es la tasa de ocupación. Aquí le colocamos como un semáforo. Si miramos los verdes, es donde tenemos las tasas de ocupación más altas para los distintos años: 2009, 2011, 2017, total urbano y rural. Otra vez, nos quitamos las gafas aquí y pues de nuevo, estos dibujitos, estos colores son consistentes con lo que tenemos aquí. Este es el gráfico del promedio de ingresos por subregión. Igual no está muy claro el mapa, pero yo les cuento una historia. Los ingresos laborales son más altos que en los municipios que están en el área de influencia del área metropolitana, del área rural, y más bajos en promedio según esté más alejado del centro
de influencia del área Y metropolitana. aquí algo importante en relación a lo que dice Wilman es que el tamaño de los ingresos también tiene que ver con la cualificación de la fuerza laboral, es decir, nivel educativo. ¿Dónde se encuentran los mayores niveles educativos? A un par. ¿Dónde están los niveles educativos más bajos? En las oficinas. De nuevo, tener un mayor o mayores índices de niveles educativos está condicionado al hecho de que hay más colegios, hay más universidades, hay más posibilidades de acceso a todos estos tipos de servicios. Muy bien, para no aburrirnos mucho con mi cuento, entonces ahorita lo voy a dejar en compañía de Carlos Felipe, que tiene también una historia muy interesante que contarnos sobre calidad de educación y de salud. Bueno, digamos que puede ser un poco, ahí no por decir nada, un poco más conciso en esta parte. Digamos que para redondear un poco lo que ella ha venido exponiendo Wilman y lo que hemos venido hablando de cómo se puede evidenciar estas disparidades regionales, cobertura y calidad educativa, salud, digamos que son bastante importantes en la formación de capital humano, en el desarrollo de la formación de nuestro capital humano. Y como lo dice John, digamos que es consistente con los datos que se vienen observando de ingreso, de mercado laboral, ¿sí? Nosotros podemos observar, digamos, de forma así, digamos, a grosso modo, cómo se está comportando, por ejemplo, el porcentaje de cobertura en preescolar, en primaria en el amarillo, o en secundaria y media. Si ustedes observan, digamos, es consistente, mucho más la parte de cobertura en primaria a nivel del departamento. Todavía siguen siendo pero muy bajas las tasas en formación media. Eso habla demasiado, digamos, de lo que es los planes de desarrollo que se presentan para el departamento, donde la educación siempre ha sido un pilar importante, pero cuando vamos a los datos uno observa que realmente la evolución no ha sido mucha, que todavía persisten unas disparidades regionales que parecen estructurales. Es muy común estar hablando que las tasas más bajas se presenten en zonas como Urabá, en zonas como el Bajo Cauca, o lo que hemos dicho, en esas zonas que son más periféricas al centro. Uno puede observar las, digamos, tasas del Valle de Aburrá, y se notan, digamos, los porcentajes que en teoría pueden ser más altos, pero en realidad uno puede observar que en caso de cobertura como la primaria, Urabá, lo que es el oriente, sí, y lo que es el Bajo Cauca, lideran, pero después caen en la formación secundaria, secundaria y media. Entonces digamos que no hay una consistencia en las políticas. Usted debería ver, digamos, si es alta la formación, debería haber la consistencia también en el resto de los ciclos educativos. Digamos que una forma de medir en general es el resultado en pruebas estandarizadas. Muy común ver en pruebas el resultado, cómo les va a los chicos en Saber 3, 5, 9 y en Saber 11, y es un muy buen indicador de si realmente la educación está formando las competencias que requiere, digamos, en cierta forma el mercado laboral, y en cierta forma pues es lo que se requiere, por decirlo de esa manera. Pero cuando vemos, por ejemplo, los resultados, estamos viendo que en esencia nos está yendo un poco más mal en matemáticas y lectura crítica, ¿sí? Que muchos en la literatura tradicional establecen que la formación en ciencias básicas es bastante importante cuando se quiere hablar de un, digamos, desarrollo humano, desarrollo o la formación de capital humano mayor, y digamos que es bastante estructural. De hecho, cuando uno mira las cifras, lo que puede estar mirando es una tendencia, digamos, de crecer en términos de cómo les está yendo, digamos, a nuestros chicos en las pruebas estandarizadas. Digamos que cuando podemos ver, digamos, en Antioquia estamos un poquitico mejor, pero cuando estamos viendo, por ejemplo, en matemática, en teoría estamos igual al nivel nacional. Cuando vemos, por ejemplo, en ciencias naturales, en promedio estamos más bajo, pero cuando vamos avanzando un poquitico, vamos a llegar, por ejemplo, estábamos un poco más bajo en el 2014, hemos subido un poquitico,
digamos que a nivel, bueno, lo que pasa es que así está calculando el cambio que tuvo ICFES en la puntuación, sí, está bien. Ahora, cuando estamos mirando, por ejemplo, el puntaje promedio en Antioquia para lo que es las pruebas Saber 11, en esta parte de acá, uno puede observar que en lectura crítica, bueno, no alcanzamos a ver, no estamos tan bien, ¿sí? Estamos muy por debajo de la parte, digamos, de lo que es el nacional, perdón, en la parte urbana y rural podemos ver que hay una disparidad bastante grande. Estos 4 módulos, Y el otro, este 50-50, este 55, 55 y 55 también. 54. Sí. Bueno, que es otra de las cuestiones que es importante cuando hablamos de las disparidades. Las disparidades no solamente parecen ser de índole territorial o de subregiones, sino que hay una gran disparidad cuando uno compara el orden rural con el orden urbano. Cuando compara la cabecera con el resto, inclusive, uno puede observar unas grandes disparidades que en esencia puede hablar un poco de esa desconexión que todavía existe y que, digamos, debe ser cubierta. Lo digo por un aspecto fundamental, y es que cuando pensamos y escribimos y analizamos los datos para este proyecto, estamos pensando en una Antioquia a una proyección de 30 años, donde lo más básico que pensábamos era eliminar disparidades que eran básicas, que ya deberíamos tener, digamos, cubiertas, ¿sí? Y lo que uno encuentra con los datos es que el escenario no es tan prometedor, y para 30 años hay que trabajar bastante en estas disparidades. Como le dice aquí Carlos Felipe hace mención, digamos, ese contexto de la cabecera frente al área rural. Si uno mira los datos en términos de cuáles son los resultados por distintas competencias, matemáticas, lectura crítica, ciencias, a nivel municipal y a nivel rural, va a encontrar que para los municipios, tanto para la cabecera como a nivel rural, los valores de los resultados en pruebas del saber son inferiores tanto comparados con el nivel departamental o con el nivel nacional. Y eso tiene muchas explicaciones. Explicaciones de temas de cobertura, temas de las mismas características de las aulas escolares y temas asociados también a las competencias que tienen los docentes de las áreas. Es un tema importante. Y digamos que muchos estudios también son consistentes con la idea de, en algunos casos, digamos en zonas sobre todo, o en subregiones o en municipios donde hay, digamos, menores oportunidades laborales o menores ingresos, es muy común que las familias o la decisión de educarse de algunas familias se delegue, sea primero buscar un sustento económico y después quizá la educación. Eso puede, digamos, estar evidenciando precisamente que estas tasas de educación están muy correlacionadas con lo que ya habló Willman de tanto el ingreso como, digamos, los niveles de bienestar, pero también del mercado laboral y las oportunidades. Y digamos que esta tabla ya nos habla un poco de la asistencia escolar como porcentaje de 5 años en las subregiones en Antioquia. Es igual a un semáforo. Lo que podemos observar, bueno, esta es una tendencia muy, digamos, común, dado que veníamos de una crisis después del 2008, eso se evidencia en las cifras del 2009, luego se recuperan, pero digamos que al interior uno sí puede observar bastante endémico esta idea de cómo se percibe, por ejemplo, en la zona norte, en la zona del suroeste, pero en especial en Urabá, digamos que sigue siendo 69. Esta no es la más baja digamos, de toda la subregión, pero es bastante consistente, es muy curioso, en el sentido de que siempre ha sido, espérate, ¿dónde está? Sí. Ha mejorado, como todas las subregiones, ¿sí? Pero hay algo particular. Bueno, estas son las cifras de 2017, claro. Sí, son cifras de 2017. Claro, porque el cuadro que yo tenía, la de promedio hasta 2017. Sí, pero estas son cifras que nos está diciendo, por ejemplo, la tasa de escolaridad, de asistencia escolar para niños de 5 años, entre 6 y 10. Claro. Y de nuevo, las diferencias son importantes tanto a nivel básico, de primaria, preescolar, primaria, secundaria, educación media. Sí. Es decir,
se muestra lo que antes se mostraba en la tabla. ¿Cómo cambia todo esto? Eso mismo que tenemos allá, que se muestra en esa tabla. ¿Cómo cambia? Es decir, en primer lugar, los niños van a la escuela, están asistiendo, pero en la medida en que crecen y no están dentro del área metropolitana o el área rural, estas personas no toman la decisión de ir al colegio, de asistir a clases, sino de asistir al mercado de trabajo. Es decir, uno podría ver que hay una correlación entre la tasa de deserción escolar y el aumento de la fuerza de trabajo en las áreas rurales. La pregunta quizá es infraestructura, recursos, mercado laboral, pero cuando ustedes observan, digamos que se había planeado una inversión en educación para extender colegios en todo el, digamos, Antioquia y en las subregiones. Y no sé si recuerdan la noticia hace poco más de 2 o 3 semanas donde le hacen un seguimiento a esta infraestructura y muestran que no hay realmente infraestructura, que las construcciones todavía están en obra negra, no se han terminado y esa inversión que en teoría implica mejorar las tasas de cobertura posiblemente no se vean reflejadas. ¿Sí? Bueno, lo otro que tenemos acá, bueno, ya estas 2 tablas terminan el ciclo, esto es para de 11 a 14 años en las subregiones y para 15 a 18 años en las subregiones, completando secundaria y la parte vocacional media. ¿Sí? Bueno, esta parte de salud, lo principal es, hay un lineamiento nacional que viene no solo desde la ley 100 del 93, sino consecutivamente ha ido, digamos, intentando buscar universalizar la cobertura para, digamos, la población colombiana. Eso, digamos, que se evidencia en los datos. De alguna manera se nota un crecimiento en las tasas de cobertura en salud en todas las subregiones, pero todavía hay una alta dependencia del sistema subsidiario. ¿Sí? Hay, digamos, una gran cantidad de individuos, y eso se observa, digamos, a nivel de la cobertura en salud. Cuando yo observo, digamos, en términos de la cobertura total, el verde me dice si han mejorado las tasas, están alrededor del 100%, no son 100%, siempre hay una población que no está cubierta. Esos son los raros del sistema, que no son ni trabajadores cotizantes, ni están en un subsidiado, ni son independientes cotizadores. Es algo raro. Cotizadores es otra cosa. Gracias. Y por el otro lado, tenemos casi que todas las subregiones, a excepción del oriente, que es muy curioso, siempre la tasa de cobertura de individuos en el sistema subsidiado sobrepasa la del sistema contributivo. ¿Sí? Bueno, a excepción, perdón, del oriente y del medio. ¿Sí? Son como las 2 subregiones excepcionales. Hay algo importante, y es que uno también podría comparar esto que acaba de decir Carlos Felipe en términos de cuáles son las tasas de informalidad e informalidad a nivel subregional. Eso da una idea también de lo que está pasando con esto. Hay algo implícito que no solamente le pasa a nuestro departamento de las subregiones, y es el hecho de que, dados los incentivos que hay, siempre está la idea del trabajador informal en el sistema subsidiado, ¿sí? Que es para nosotros un problema y que, bueno, en términos económicos. Pero expliquemos por qué es el problema. El problema no es... Porque no cotiza siendo alguien que está en el mercado laboral siendo productivo. Porque digamos que eso es un costo adicional en el sistema de salud. Exacto, porque estamos subsidiándolo cuando él tiene capacidad de pago en el sistema de salud. Entonces, digamos que sí, sigue siendo un problema. Y, bueno, ahora, otra de, digamos, cuestiones importantes es la cobertura en servicios públicos. Cuando uno observa, digamos, la tasa urbana de acueducto y la tasa rural de acueducto, nos puede dar una idea de, digamos, qué tan bien están no solo en las subregiones, sino esa división entre lo urbano y lo rural. En teoría, cuando uno habla de una Antioquia con 0 inequidades, 0 disparidades, lo habla en todos los ámbitos. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, la cobertura en servicios públicos?
porque es un indicador de evitar problemas de salud futuros, ¿sí? Digamos que las mayores tasas de mortalidad de niños están en enfermedades intestinales o diarreicas, y eso se debe a que no tienen acceso a agua potable o no tienen acceso a, digamos, el sistema de saneamiento básico, y eso se evidencia precisamente en esta gráfica, donde podemos ver que la tasa de cobertura de acueducto urbano siempre, sin caso, está por encima de la tasa de cobertura del acueducto rural, ¿sí? Pero también podemos mirar en la tasa de acueducto de alcantarillado rural y urbana, como de alguna manera la urbana siempre está por encima, ¿sí? Eso habla de que no todos los hogares en digamos, en nuestro departamento ni en las subregiones tienen acceso a agua potable o a los mecanismos de saneamiento básico, ¿sí? Y esto necesariamente va a imprimir una presión sobre la salud de los más vulnerables, en especial los niños menores a 5 años. Y digamos que, bueno, no la teníamos acá, pero en la parte, digamos, del informe ya completo teníamos una gráfica precisamente de dos indicadores importantes bajo peso, uno como una medición de morbilidad y tasa de mortalidad infantil, y lo que vemos también es una amplia disparidad regional, donde hay unos peores indicadores en subregiones como Bajo Cauca, Urabá. Persiste esa idea de que los peores indicadores en salud están en aquellas subregiones de la periferia, los mejores indicadores en algunos casos están en Medellín. Sin embargo, en algunas enfermedades que son transmisibles, es más factible ver Medellín como donde se reportan mayor cantidad de casos, precisamente por la densidad poblacional y por otros factores, ¿sí? Pero bueno, en conclusión, es evidente a partir de la evolución de distintas variables que obviamente hay unas disparidades regionales, ¿sí? Y uno podría establecer que esas disparidades son estructurales, no son coyunturales, ¿sí? Los datos lo que nos evidencian es si hay una mejora, es una mejora, digamos, que es muy paliativa, pero que no es una mejora, digamos, sustancial. Y uno puede observar otros datos y esos datos van a replicar lo que nosotros acabamos de mostrarles. Y digamos que otra de las cuestiones importantes cuando hacíamos esto es que hablamos de las disparidades en Antioquia, en las subregiones, pero darnos cuenta de que hay disparidades al interior de las subregiones, ¿sí? Y que hay una gran disparidad, como lo dice John, aún inclusive entre grupos étnicos, entre rural y urbano, ¿sí? Que no es solamente una disparidad que uno toma de territorio, sino que va mucho más allá, ¿sí? Y si bien las brechas se han cerrado, en algunos casos siguen siendo altas las disparidades, ¿sí? Y obviamente si nosotros queremos hablar de una visión de Antioquia a 2050 o digamos a 30 años, con cualquier modelo de desarrollo que se proponga, sea endógeno o en algunos casos lo llaman local, que parta de lo local a lo global, necesita cerrar brechas, en lo más importante. ¿Por qué? Porque si seguimos siendo dependientes del centro, eso lo evidencian los datos, Medellín y el resto, digamos, cercanos, o la periferia, cuando realmente hay centros productivos importantes. En el caso, por ejemplo, de Urabá es un centro productivo grandísimo. Digamos que hay otros centros que se pueden explotar mejor, de generar unas dinámicas diferentes para disminuir las brechas que hay entre el centro y la periferia, eso lo puedo decir. La otra cosa que, digamos, aquí no lo mencionamos tanto entre las conclusiones es que se hablaba mucho de la idea de ese concepto de territorio, de subregión. A veces, aunque nos sirve para poder comparar, no sé si sea el más indicado a veces para hacer las comparaciones. ¿Sí? Perfecto. Aquí hay una cosa importante y es con relación esas inequidades, esas disparidades subregionales y entre las regiones y a nivel de las regiones, es que qué tan lejos estamos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Es decir, ¿cuánto tiempo nos toma para cumplir con esos objetivos y cuál es la cantidad de recursos necesarios para llegar allá? Entonces vemos un problema aquí de índole de crecimiento económico y de desarrollo. El crecimiento económico entendido, bueno,
que tenemos que hacer en materia de infraestructura, en términos de dotación de capital físico, las características del capital humano en ciencia e innovación. Y también viendo la otra parte ahí del tema de crecimiento económico, es características del entorno geográfico y la parte institucional que hay que hacer ahí para cumplir con esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible para el cierre de brechas. Es algo muy curioso porque nosotros, aunque en esta parte estamos unidos en el sentido de en este reporte, digamos, estamos separados hablando de cosas muy similares, ¿cierto? Pero lo que quiero resaltar acá es bastante curioso, y es que cuando uno habla en esencia de las capacidades existentes, están todas las potencialidades, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo llegar allá? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿a través de políticas? ¿A través de qué? ¿Sí? Y bueno, esto simplemente es como un abrebocas, es un inicio, es algo que no solamente, más que aclarar, da muchas luces sobre hablar de cerrar brechas, pero en especial algunas que son bastante importantes, en especial formación de capital humano, que en algunos planes de desarrollo se centra como la base sustancial, digamos, del desarrollo en los territorios. ¿Sí? Con relación a lo que dice Carlos Felipe, si hoy por ejemplo hiciéramos el ejercicio de mirar los programas de gobierno que proponen los distintos candidatos a las alcaldías del departamento, uno debería hacer el ejercicio de este programa de gobierno sí está enfocado a cierre de brechas en el territorio. Puede leer dos y van a encontrar que no. Y una cosa adicional, hay dos cosas adicionales. Una, no necesariamente tener una gran dotación de recursos o una área geográfica muy generosa garantiza que se estén cerrando esas brechas, garantiza que haya un alto índice de necesidad básica de satisfechas. El caso claro es Magdalena Medio, una región que tiene producción de petróleo y es tal vez uno de los más desiguales en términos de necesidad básica de satisfechas, en términos de pobreza. La otra, sí, la salida puede ser, y yo lo comparto, en la generación de capital humano, pero el capital humano no se va a generar espontáneamente. Necesita calidad institucional, necesita calidad de centros educativos, necesita la posibilidad de que las personas ingresen a esos centros educativos, necesita otro componente fundamental del capital humano, que es el capital salud. Los economistas ya están hablando ahora de capital salud, y es cuánto vale estar aliviado y poder, por tanto, trabajar, poder, por tanto, estudiar. Eso es bastante importante, pero lo otro que va de la mano de eso es el hecho de que no solamente no hay la misma disponibilidad de centros educativos en las regiones que están lejos del área metropolitana, sino que la visión del mundo y la visión del futuro de los ciudadanos que están allá es bastante diferente a la que tienen los ciudadanos que están aquí en la metropolitana. ¿Para qué voy a terminar bachillerato? ¿Para qué voy a buscar un estudio universitario? Si aquí lo que hay que hacer es formalizar una finca de punto. Desde ese punto de vista, la visión del futuro y la visión del mundo está bastante ajustada a la realidad de lo que están viviendo en las regiones, a la realidad de lo que están condicionados a hacer. Pero eso es una de las cosas que habría que cambiar, pero habría que cambiar todo el entorno institucional, todo el entorno de infraestructura, todo el entorno educativo. Es decir, sí, la fórmula es el capital humano. Llegamos capital humano, sí, estoy bien. ¿Pero por qué? ¿Y con quiénes, además? Yo, pues, de mi parte, digamos, nosotros nunca estuvimos aislados. Esto es un componente económico, pero siempre estábamos, digamos, en discusión con los otros grupos para simplemente conectar algunas ideas. Y es que el conflicto ha tenido un gran peso en estas disparidades. En esencia, lo que dice Wilman es cierto, en zonas muy ricas también hay mayores oportunidades para aquellos que buscan rentas, para grupos ilegales o, digamos, que se apropien de los recursos y de alguna manera generen esas inequidades en la distribución, por decirlo mejor. Entonces,
sabemos que era presente, pero no lo incluimos porque hacía parte del grupo de conflicto, de la parte política, pero sabíamos. Digamos que había un grupo de trabajo que podría darle un enfoque menos economicista y mucho más preciso al tema del conflicto, porque sabemos que hay regiones donde se cumple la maldición de los recursos naturales, donde hay muchos recursos naturales, hay violencia, hay pobreza y hay cohibes para todo el mundo. Aquí hay pues una cantidad de actividades asociados a bueno, ¿cómo podemos resolver el problema de la disparidad, dónde recurrir? Entonces aquí están más o menos desagregados actores asociados al sector público, sector privado, gremios, etc. Y al final de la presentación, que son de las expresiones territoriales de las disparidades regionales que trabajaron los muchachos que hicieron esta parte, que había muchachos encargados de la subregión del norte, jurados, más o menos ellos cuentan algunas consideraciones de por qué existen disparidades a nivel subregional, bajo distintos contextos. Entonces, ¿por qué en el norte, por qué en Urabá, etcétera, etcétera? Entonces, por ejemplo, en el norte dice tendencia general hacia la urbanización acompañada de porcentajes altos de pobreza y miseria. Este es el Aruba Norte, y hablamos de Aruba Norte, caso por ejemplo particular, Bello. Entonces, urbanizado con porcentajes altos de pobreza y miseria. Y que es muy diferente a la Aruba Sur, llámese Envigado, llámese Sabaneta. Entonces, a nivel de las subregiones, entre las zonas, entre los territorios, también hay unas disparidades. Y que son una de las cosas que cuentan los muchachos que hicieron este tema, que trabajaron en estos temas. Digamos que una de las cosas que sobresale a veces es la concentración de la tierra, que se evidencia en muchas subregiones. Parece un problema endémico. En el trabajo, por ejemplo, de estructura productiva, se habla de lo que acaba de decir Carolina, como es la distribución de la tierra. Es decir, cuál es el coeficiente de Gini en relación con la distribución de la tierra a nivel subregional. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. La universidad en este momento está pensándose, replanteando ese modelo de regionalización. ¿Cómo está llegando a las regiones? Ustedes plantean varios elementos y es obvio el tema de capital humano. La universidad contribuye al capital humano, ¿cierto? Pero dentro del objeto misional también de la universidad está el tema de investigación también, y ustedes evidencian que hay necesidad de seguir avanzando en este tipo de estudios un poco más detallados por zonas, podría pensarse, o a nivel municipal. ¿Ustedes qué pensarían que la universidad para el futuro, con este cambio con autopistas, con esta nueva dinámica económica que está imprimiendo, a qué reto le puede contribuir la Universidad de Antioquia desde su objeto misional? Wow. Eso es tremenda, muy amplio, pero... Podemos responder eso en la siguiente parte del proyecto. Pero intuitivamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer, si me permiten, yo tengo la palabra de primero. Y sí, el hecho de que la universidad esté haciendo presencia en regiones y sobre todo en los municipios que hacen de centro de esa región, los que llamamos atractores de esos sistemas de ciudad, está generando naturalmente una cualificación del trabajo en esas áreas, en los cuales va a haber trabajo tecnificado para hacer administración, para hacer contaduría, está haciendo apuestas muy estratégicas en términos de programas específicos en regiones que lo que quieren hacer, por ejemplo, los programas que tienen que ver con ciencias del mar y para hacer esos. Y eso, de alguna manera, genera un cambio importante en la dinámica de población de capital humano, pero necesitamos pensar que cuanto más fuerte sea la base inicial de ese capital humano, que se llama acceso a educación primaria, acceso a educación secundaria, más acceso sobre todo de los niñitos a servicios de salud. Es bastante impresionante el indicador que nos mostraba Carlos ahora, y es: los niños están muriendo más
de diarrea y de problemas intestinales, y eso implica que, entre otras cosas, no solamente son vulnerables a cualquier otro tipo de enfermedades y a cualquier otras problemáticas por su edad, sino que particularmente son vulnerables por temas de saneamiento básico. Si usted tiene una apuesta regional desde la universidad, que es audaz, a mí me parece que es muy audaz, que es arriesgada, pero me parece que es prometedora, y es lleve la universidad a esos centros regionales y capacite la gente en lo que necesite estratégicamente la región, pero en algún momento usted se va a quedar sin ese piso que le sustenta la base de más personas que lleguen en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones educativas desde primaria y bachillerato. A eso vamos a sumarle el hecho de que va a estar más conectado el departamento. Significa que el sistema productivo de las diferentes regiones va a estar mucho más dinámico, la fuerza de trabajo, las mercancías, el capital, va a poder fluir con mayor soltura. Lo mismo las personas si quisieran moverse de un centro educativo a otro, en otra subregión cercana, en otro municipio cercano. Yo complementando un poco, que lo hablaba ahorita, pero se tiene que hacer esa apuesta basada en las necesidades de la subregión, porque mucho se habla del crecimiento de una subregión basada en sus potencialidades, ¿sí? Y ahí debería estar la universidad presente, que esa potencialidad, digamos, explote en conjunto desde digamos, la universidad formando el capital humano que se requiere para los proyectos productivos de la región. Yo creo y coincido con eso, allá sí que tiene que hablarse con mucha fuerza de los comités universitarios. O sea, y decir, ok, las apuestas productivas son estas, pongamos aquí, necesitamos más médicos, necesitamos más zootecnistas, necesitamos más gente de ciencias agropecuarias. Las apuestas tienen que ir de la mano consistentemente con las vocaciones productivas y las necesidades. Aquí hay una cosa importante con relación a lo que dice Wilman, y es que lo evidenciamos cuando estábamos hablando de la parte de estructura económica del departamento. ¿Cómo ha sido la evolución de estructura económica del departamento desde 1990 hasta ahora? Sí. Es decir, ¿cuál es el conjunto de actividades que tienen mayor peso dentro del Producto Interno Bruto? Entonces hablamos del sector primario, sector secundario y sector terciario. Entonces vemos que el sector secundario y el sector terciario han ganado peso en los últimos años. Entonces hay que tener en cuenta que en últimas es ahí donde se van a demandar nuevas competencias. Yo les hago una pregunta porque no solamente... Déjame cerrar. Bueno. Y hay que investigar mucho. Hay que investigar mucho. O sea, no es solamente pensar en apoyar el aparato productivo con capital humano cualificado, hay que investigar mucho porque, como les dije, esto que estamos haciendo es solamente la punta del iceberg. Hay mucho que investigar, no solamente en economía o en sociología o en antropología, sino de verdad hacer mucha investigación en muchas otras áreas, en ciencias básicas. Ustedes hacen referencia, particularmente el profesor Carlos Felipe, sobre potenciar esas capacidades que tienen esos territorios, ¿cierto? Pero un territorio, un ejemplo particular es el suroeste, que tiene potencial minero muy fuerte, pero que sus comunidades no quieren desarrollar, ¿cierto? La universidad ahí tiene un reto también frente a pensar alternativas o usos. Concreto con lo que dice usted. Sí. Es posible la explotación con estándares ambientales, ¿sí? Eso implica mejor tecnología de explotación, investigación. Ahora, ¿cuál es concreto? Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dicen las comunidades, es por la forma en la que se hace la explotación, ¿sí? Que en este momento relega el impacto ambiental de las comunidades. Entonces, sigue siendo un proceso de extracción privada, pero sin tener presente el costo social. Para mí eso es clave, ¿sí? Mientras no haya un resarcimiento de ese impacto que se genera a la sociedad va a seguir en contra. Y lo otro es que el caso se ha visto en muchos municipios en Colombia y es las regalías. ¿A dónde van las regalías? Pero no solamente las regalías, sino los procesos secundarios que vienen con la minería. Un caso muy particular en la minería de oro, en un estudio que yo hago, y es la minería de oro puede traer simplemente algunas subeconomías que uno llama ilegales, tienen que ver con
por ejemplo, mineros migrantes temporales, pero también vienen, disculpen, prostitutas, y se genera todo un mercado alrededor que genera problemas de salud. Pero ese problema de salud se queda en el municipio, ¿sí? Y afecta el capital humano de ese municipio y no se cobra, perdón, no hay, sí, una Compensación. y otros problemas de ese. Si uno tiene la oportunidad de hablar con los ciudadanos de su región, como lo tuve yo, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo un estudio de mercado laboral para suroeste, y tiene la posibilidad de hablar con los ciudadanos y les preguntan qué tipo de empresa, qué tipo de negocio les interesa aquí. Les dicen, miren, una de las cosas que no nos interesa, entonces le voltean a uno la página y eso, a nosotros lo que no nos interesa son las actividades que no generen desbordamientos hacia las comunidades y hacia las personas que habitamos aquí. No nos interesan procesos productivos, negocios que vengan, generen mucha plata, pero que esa plata salga. No nos interesan procesos productivos que generen efectos negativos sobre nuestra comunidad y sobre el territorio. Eso está muy claro y consistentemente con lo que dice Carlos Felipe. Desde si se cambia la visión, se pensar en procesos ambientalmente sostenibles, ambientalmente limpios, que adicionalmente generen desbordamientos en muchos sentidos para las comunidades de esas regiones. Yo creo que el panorama cambia. Las comunidades de esas regiones podrán pensar y en decidirse a desarrollar otros procesos productivos y pensar en abrir otros frentes de negocios. De lo contrario, es bastante difícil. Ahora, la otra parte, para terminar, es que no es la única vocación. La vocación del suroeste también está en la parte de cultivo, bueno, en especial café y turística. Sí. Entonces, la pregunta es, una de las cuestiones que también es importante es que no debería haber una dependencia, sino una diversificación. Y aunque hay unas potencialidades del territorio, pues también se debería buscar que no haya una dependencia muy alta, porque eso se ha mostrado que cuando colapsa por cualquier cuestión externa del mercado, sufre inmediatamente de la población por la alta dependencia. Y eso en especial se ve en la parte minera, ¿sí? Y bueno, creería que la diversificación también debería ser más. Profesores, muchas gracias. Muchas gracias. Este análisis